Mientras otras monedas latinoamericanas se deprecian frente al dólar, el colón tico se aprecia. ¿Será señal de solidez económica? Para eso nos vamos a conectar con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute. Juan Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Acércate, exacto, vente para acá. Juan Carlos, salió un artículo en CNN Money, que nosotros lo publicamos en CNN Español, donde hablaba de lo que esta, digamos que se ha apreciado el colón tico. Cuando tú lo comparas, por ejemplo, ha tenido una actuación muy diferente a lo que tú ves, por ejemplo, al real brasilero, a cuando lo ves al peso colombiano, cuando lo ves al bolívar venezolano, cuando lo ves al peso argentino. Algunos argumentan que eso es que hay una solidez económica en Costa Rica. ¿Tú lo crees así? No tanto, pero tampoco es una señal negativa como algunos sectores en Costa Rica lo han querido presentar. Por primera vez en muchos años, el precio del dólar, el tipo de cambio, refleja las fuerzas del mercado en Costa Rica, refleja la demanda y oferta de dólares en la economía. Por muchísimos años, Costa Rica tuvo tipos de cambio intervenidos, ya sea a través de un sistema llamado mini devaluaciones que tuvimos hasta diciembre del 2006. Luego de eso tuvimos bandas cambiarias, en donde el Banco Central intervenía constantemente el tipo de cambio para mantener cierto valor de la moneda. Esto usualmente se utilizó para favorecer a ciertos sectores de la economía, principalmente sectores poderosos como los exportadores, como el sector financiero privado, sectores cuyos ingresos son en dólares y cuyos activos están mayormente dominados en dólares. Entonces, a la hora de tener tipos de cambio competitivos, es decir, donde el colón constantemente perdía valor frente al dólar, estos grupos ganaban y los que perdían eran las personas que ganan en colones, la gente que tiene sus ingresos en colones, que por lo general aquellos tienden a ser los menos poderosos, la gente de menos recursos. Ahora bien, desde febrero de este año, el Banco Central de Costa Rica anunció que ya iba a dejar de intervenir de manera discrecional o de manera constante en el tipo de cambio, que iba a permitir una flotación sucia, es decir, que iba a permitir que que el dólar flotara y se reservaba el derecho a intervenir siempre y cuando hubiera movimientos bruscos, los cuales no ha habido en este año. Esto quiere decir que entonces por primera vez el tipo de cambio está reflejando la realidad de lo que es la entrada de dólares a la economía y la salida de dólares. Por lo tanto, no es que sea bueno o malo, no es que refleje una solidez de la economía o no, simplemente es que finalmente estamos permitiendo que las fuerzas del mercado funcionen, y esto por lo que sí es bueno es que se está reflejando en una perspectiva de inflación para este año de cero. Es decir, va a haber cero inflación en Costa Rica en el 2015, lo cual es un hecho inédito desde 1974. Costa Rica por muchísimos años se ha acostumbrado a tener tasas de inflación de 2 dígitos incluso. Y es ahora que finalmente la gente en Costa Rica, los ciudadanos costarricenses, no vamos a ver un año en donde hay un aumento generalizado de precios. Ahora, Juan Carlos, y entonces se está dejando las libertades del mercado, o sea, que haya una oferta y demanda. Quiere decir que hay más gente queriendo comprar colones y vendiendo dólares. Lo que quiere decir que hay una confianza en algo que está sucediendo en la economía costarricense para demandar más colones versus dólares, porque es lo que hace que se aprecie. Claro, no es que hubo una depreciación del colón, estuve viendo, y en este último año ha habido una apreciación del colón, no es sustancialmente grande, pero sí ha habido una apreciación del colón, lo que implica que hay grupos que están queriendo más colones que dólares. ¿Cuál es la explicación entonces que tú le darías? ¿Hay más confianza en la economía costarricense? ¿Hay más estabilidad en comparación a otras economías en Centroamérica, en la región? 2 puntos. Costa Rica es un país que no exporta materias primas, a diferencia de la mayor cantidad de países en Sudamérica. Esto quiere decir que si el precio de las materias primas cae, principalmente el petróleo, nuestra economía se ve favorecida, no se ve perjudicada, como ha ocurrido en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en todos estos lugares. Solo en los primeros 8 meses de este año, Costa Rica se ha ahorrado, por concepto de factura petrolera, 3.500 millones de dólares, comparado con los 8 meses del año anterior. Es decir, la factura petrolera ha caído en un 46%. Estos son dólares que antes salían porque los pagábamos para comprar petróleo y ahora se están quedando en la economía. También hay otros sectores que están experimentando muchísimo dinamismo. El sector servicios, por ejemplo, es un sector que está creciendo a un ritmo marcadamente superior al ritmo de la economía. Y esto quiere decir que Costa Rica hoy en día, que los ingresos por concepto de venta de servicios están casi que al mismo nivel o son incluso un poco mayores a los egresos
por concepto de importación de bienes. Es decir, Costa Rica se ha vuelto una economía que exporta servicios e importa bienes para consumo. Así que ha habido una transición económica también importante en Costa Rica, que refleja el hecho de que efectivamente mientras las monedas de otros países están cayendo, porque son países que exportan materias primas, Costa Rica, que es un país que exporta servicios, que importa materias primas, se está viendo beneficiado en esta coyuntura. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute. Como siempre, un gusto tenerte en el programa. Buenas noches.